como en este caso Jerónimo Morales Rins, que lo voy a presentar, va a hablar sobre escenarios post-pandemia, un tema muy interesante, un tema que lo tratamos en las primeras reuniones, hoy es la reunión número 21 del ciclo, nos faltan como 25 más, así que estamos en la mitad del camino. Él es licenciado, como les conté, en Ciencias Políticas, tiene estudios de posgrado en políticas públicas, en educación, en defensa específicamente, es docente de grado y de posgrado, también es investigador, pero es docente de la Austral, una universidad muy prestigiosa también en Buenos Aires, es investigador y trabaja desde el 2003 en temas relacionados con defensa y seguridad. Así que Jero, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Luciana y a la UBA. Yo como ex UBA, digamos, para mí es volver a casa y es un honor estar invitado acá. Además creo que es una coyuntura muy importante para que la universidad dé un paso adelante, ¿no? Así que creo que esta es una iniciativa muy valiosa. Digamos, como en todo momento de crisis, más en momentos de encierro, la gente, las personas, las instituciones necesitan referencias y la universidad es una referencia muy importante. Lo había pasado, digamos, en las encuestas, digamos, las universidades son las instituciones más confiables de la Argentina. Entonces, en un momento de crisis como esta, en el cual la ciencia, digamos, cumple un rol muy importante social, digamos, como punto de referencia a la incertidumbre, creo que es fundamental este tipo de reuniones en las cuales la universidad, digamos, estemos cerrados, pero la universidad esté abierta, esté en funcionamiento, así que aplaudo esta iniciativa y bueno, a disposición. Gracias. Aparte, en este momento que también, como vos bien dijiste, ¿no? Los científicos tienen una valoración muy alta a nivel social. Científicos y obviamente todo lo que es el cuerpo médico, enfermeros, sanitaristas, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, digamos, todos los que día a día le ponen el pecho a esta situación del COVID-19. Y los cientistas también, como nosotros, cientistas sociales, que realmente algo podemos, aunque sea esto, ¿no? Buscar de reflexionar en estos temas apasionantes de las relaciones internacionales y el sistema internacional, qué aporte nosotros desde las ciencias sociales le podemos dar a por lo menos prever o empezar a pensar o seguir pensando y reflexionar sobre, bueno, estas estructuras que van cambiando, las evidencias que tenemos del mundo actual y qué escenarios posibles podemos tener en la pospandemia. Y por eso te tenemos acá, y por eso sé que nos preparaste, creo que algunos gráficos o más que nada unas preguntas para también reflexionar con nosotros. ¿Es así? Sí, sí, es mi costumbre docente, digamos, de que para hacerlo más entretenido que me mire en la cara, pongo un PowerPoint que por lo menos, digamos, va rotando y lo hace un poco más llevadero. Así que vamos a Buenísimo. Yo empezar con esto. a veces uso el PowerPoint para no irme por las ramas también. Porque cuando hablo de algunos temas me empiezo a contar las experiencias en alguna misión de paz o en alguna cosa y se me va la hora contando otra cosa. Entonces, a mí el PowerPoint más que nada es para ir directamente a lo troncal. Exactamente. No, no, y también es una referencia didáctica, digamos, para que más o menos quede claro a uno y a los demás. Así que bueno, Bien, si les parece, vamos dale, largando. somos todo oídos. Eh, bueno, eh, vamos a ver, esto es así. Acá. Ahí. Muy bien. Entonces mi idea es contarles un poquito esto, mi visión sobre, en primer lugar, los problemas, digamos, las circunstancias en las cuales estaba el sistema internacional antes de la pandemia, porque parece que todos los problemas en algún punto empezaron con la pandemia y la mayoría son problemas que se magnifican por la pandemia. Muy brevemente vamos a contar de dónde venimos. Me parece que es importante, digamos, justamente por esto que decía antes, digamos, desde la ciencia social, reflexionar cómo llegamos hasta acá, en el sentido de cómo se generó un problema tan grande, falló la ciencia, qué es lo que está pasando, y después hablar un poquito de cuáles son los efectos de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, y pensar un poco los escenarios post-pandemia, que creo que es lo que es muy importante como rol de la universidad, de tratar de bajar el nivel de incertidumbre, digamos, ni que todo va a ser completamente diferente,
porque el mundo no cambia tanto, ni que va a ser todo igual, porque el mundo va a cambiar con una crisis tan significativa. Entonces, bueno, ¿de dónde venimos un poquito? Pensando en el fines del 2019. Entonces, el 2019, y yo lo pongo ahí en la figura de Obama, digamos, tenemos una crisis de liderazgos a nivel internacional. Si uno pasa revista, digamos, Estados Unidos, que era la potencia hegemónica que ejercía un rol de liderazgo muy significativo desde la segunda posguerra y antes también, bueno, por voluntad propia, porque no le pasó nada diferente, digamos, decidió dar un paso atrás, de bajarse de ese rol de, por lo menos en su rol de coordinador a nivel global de las respuestas y de las instituciones internacionales. Entonces, una parte significativa es ese cambio que se dio dentro de Estados Unidos entre una personalidad como Obama, que por su propia visión y la visión del partido, digamos, se involucraba en todo lo que era la agenda global, y un personaje como Donald Trump que se bajó del rol que ocupaba históricamente Estados Unidos de coordinar las respuestas, para bien o para mal, ¿no? Entonces Donald Trump viene con esa agenda de America First. Y además de America First, empieza a cubrir un rol que Estados Unidos no venía haciendo. Estados Unidos venía a cumplir un rol en general constructivo, o por lo menos focalizaba su rol disruptivo en determinadas regiones o determinados rogue state, digamos, de determinados países rebeldes a su liderazgo, y bueno, y empieza a conflictuar con un actor muy significativo como es China. Y eso ya venía marcando la agenda de las instituciones internacionales y de las relaciones internacionales ya en el 2018 y 2019, y siempre en un increyendo, ¿no? Otro factor significativo, digamos, que habla de las dificultades para la integración y la coordinación internacional fue el Brexit, ¿no? La Unión Europea, una institución muy importante, también como ejemplo, digamos, y como faro de hacia dónde ir entre los países, sufrió la salida de uno de sus miembros fundadores, uno de los más importantes. Y finalmente, para no olvidar, digamos, el nivel local y lo social, a fines del año pasado teníamos una larga cantidad de ejemplos de disturbios sociales en países muy distintos, en regiones muy heterogéneas, desde Francia hasta Irán, Santiago de Chile, Guayaquil, o sea, muy distintos lugares, con muy distintas circunstancias, demostraban y canalizaban públicamente, y muchas veces con violencia, problemas, digamos, a nivel local, que por la repetición uno podía tomarlo como un problema más sistémico, aunque nadie lo tenía demasiado claro cuál era. Muy bien, de ahí venimos, o sea, ya había muchos problemas, ya la coordinación internacional estaba bastante resentida, entonces no es tan sorprendente que en la pandemia no aparezcan instituciones internacionales y actores internacionales que vuelquen sus esfuerzos a la coordinación. Muy bien, el otro factor muy importante que ya pasaba antes de la pandemia era la caída del petróleo. El petróleo es la materia prima fundamental por su importancia geopolítica, que marca la vida de muchos países. Entonces ahí ustedes tienen a Irán, Rusia, Venezuela, y podemos seguir con la lista, de países que dependen. En Venezuela, por ejemplo, Irán, 90% de sus exportaciones, de sus divisas, vienen del petróleo. Bueno, el petróleo, que llegó a estar a $120, acá tenemos un gráfico, bajó hasta, ahora está en $25-30, una caída enorme que ya antes de la pandemia estaba generando un problema geopolítico muy significativo. Porque esto es para darles una referencia así a grandes rasgos del país que más cerca tenemos, Venezuela. Venezuela, en su esplendor, digamos, exportaba 3 millones de barriles de petróleo por día, lo cual a $100 eran 300 millones de dólares por día. Hoy no llega a producir 1 millón de barriles, y a $30 esos son 30 millones. O sea, su ingreso de divisas se redujo al 10%. Las consecuencias sociales, no hablemos ni de políticas ni de económicas, las consecuencias sociales de eso son gravísimas. Y eso los vamos a ver en estos países, no tanto en Rusia, pero en Irán y Venezuela, Nigeria, también países sanos como Estados Unidos, tienen un sector petrolero muy importante. Esto es un problema muy significativo. Bueno,
Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Digamos, ¿cómo llegamos a una pandemia que lleva 300.000 muertos? ¿Qué es lo que falló? Yo creo que uno de los roles de la ciencia social es decir, bueno, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué no pudimos prever esto? Un poco en el paradigma, además de que podemos prever todo y que podemos resolver todos los problemas, lo cual ya está claro que no. Pero bueno, la alerta estratégica, lo que yo llamo alerta estratégica, digamos, en el rol de que había instituciones que habían puesto en agenda el riesgo de una pandemia global, ese rol fue cumplido. O sea, había instituciones digamos, en la literatura hace décadas que ya se hablaba del riesgo de una pandemia importante. Podemos sí decir que lo que falló fue la cuestión táctica, digamos, o sea, quién avisó que era ahora, en este momento, desde tal lugar y de tal forma. Pero en términos, digamos, la academia cumplió su rol, las instituciones especializadas, uno ven los informes de inteligencia, digamos, los informes de la OMS, hace mucho tiempo, décadas, que venían diciendo, bueno, está el riesgo de una pandemia que cause miles de muertos a nivel global. O sea, la alerta del problema potencial que existía ya está. Entonces esto no es un cisne negro, no es que pasó algo que nadie se imaginó que nunca ocurriría. Ahora, ¿qué es lo que falló? Bueno, lo que está claro es que falló es la toma de decisiones. Yo lo planteo que es el interfaz entre las agencias especializadas y la toma de decisiones a nivel político. ¿Esto qué sería? Digamos, las agencias cumplieron su rol, mandaron los informes, pero no generaron la alerta. Digamos, hay un cuento, una historia que cuenta en sus memorias Kissinger, que él cuando era consejero de Seguridad Nacional de la presidencia de Estados Unidos tenía reuniones con distintas agencias que le alertaban de los peligros, los riesgos para los intereses de Estados Unidos. Una vez en una reunión, unos militares dijeron, miren, en tal región puede pasar este problema. Kissinger no prestó atención, no aprobó ninguna medida para mitigar el efecto y ocurrió. Entonces la siguiente reunión vino el militar y le dijo, yo le avisé, obviamente en una democracia que uno sobrevive a hacer eso. Y Kissinger le dijo, sí, usted me avisó, pero no me convenció. Entonces creo que ahí es donde está el problema, digamos. O sea, los organismos, las agencias de inteligencia dieron el alerta, pero el sistema de toma de decisiones no compró el problema, digamos. O balanceó otras variables por encima de surgir esto. Y creo que esto, más allá de la enorme heterogeneidad de países, digamos, podemos encontrar un factor en común en China mismo, en Italia, en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en países muy diferentes, tuvieron problemas similares. Finalmente, el otro problema importante y que está muy fuerte en el debate hoy es el rol de las instituciones internacionales. Entonces acá todas las miradas apuntan naturalmente a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que por lo menos está claro que fue atrás de los acontecimientos, por lo menos en el primer mes, primeros 2 meses, y que sus alertas y consejos, el paso del tiempo demostró que no eran los adecuados. Entonces, obviamente, esa era la institución con la cual contábamos y no responde. ¿Por qué? Es una larga charla, lo podemos retomar un rato después. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, entonces yo creo que es un momento espectacular para hacer política comparada. Como pocas veces, no se me ocurre otra, digamos, tenemos un problema global a la cual cada estado respondió de diferentes maneras. Entonces, es un ejemplo, como pocas veces se da, una vieja discusión, digamos, de que la ciencia social no puede hacer pruebas de laboratorio. Bueno, acá tenemos lo más parecido a una prueba de laboratorio. Mismo problema para todos los países, distintas respuestas, distintos efectos. Entonces, yo les puse ahí los números porque realmente son muy notables. O sea, la cantidad de muertos que hay en algunos países, ustedes lo ven, 5 cifras, ¿no? 80.000 muertos en Estados Unidos, 30.000 en Gran Bretaña e Italia, y otros países que lo han hecho, casi diría, misteriosamente bien. Y no estoy hablando de China, que es donde están todas las sospechas, sino Japón, Corea del Sur, y un país maravilloso que es Taiwán, ¿no? Taiwán, que vive enfrente de China, 24 millones de habitantes, tiene 60 vuelos diarios entre China, 1 millón de taiwaneses viven en China, y digamos, si vuelven a Taiwán cíclicamente, y tiene 9 muertos. Entonces yo creo que acá por lo menos hay que hacerse la pregunta de si, bueno, algo hicieron bien, algo están haciendo bien,
¿qué es lo que hicieron? Yo más que nada no quiero, digamos, no es mi especialidad la política sanitaria, lo que quiero marcar es cómo distintos países tienen distintos efectos, entonces es una situación interesante para estar revisando qué hizo. Y después lo mismo vamos a hacer con la economía, digamos, o sea, a nivel estratégico uno tiene que manejar todas las variables, esta es una de las variables. Acá lo que vemos es una enorme heterogeneidad de los resultados de las políticas públicas frente a el mismo problema. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hizo bien Taiwán, Corea del Sur, Japón? Y acá también un poco se hace un enorme hincapié en el autoritarismo de los gobiernos, en el control social, en el éxito de los mecanismos de invasión de la privacidad y control de los individuos. Y si bien eso cumplió un rol muy importante, también hay otras cuestiones que hay que mencionar porque si no, parece que hay una sola variable que explica todo. Entonces, en Oriente hay una costumbre muy importante que tiene que ver con, por ejemplo, las personas no se tocan. Socialmente no está bien visto tocarse. Eso es una enorme diferencia con respecto a los países latinos como acá, y no es casualidad que Italia y España le están pasando tan mal, donde nos saludamos mojándonos con saliva a la cara, dándonos un beso. Entonces, cuando uno tiene un virus es altamente peligroso. No para la pandemia. Históricamente, en Oriente eso no se hace. Las personas, en público, por ejemplo, está mal visto que una persona toque voluntariamente a otra. Entonces, si bien tienen alta densidad demográfica, tienen una barrera cultural muy fuerte en la cual el distanciamiento social es cultural y previo. También, una cuestión muy importante es el uso de barbijo. Particularmente en China y Corea del Sur y también en Japón, era normal antes de la pandemia ver personas con barbijo, porque formaba parte de la cultura que si uno tenía algún tipo de enfermedad respiratoria o podía afectarse, es como una gran falta de respeto toserle a alguien cuando está cerca, entonces era normal ver mucha gente con barbijo en la calle. Entonces para ellos incorporar el barbijo fue una cuestión natural. A los occidentales, a nosotros nos cuesta un montón. Y esto, que es una cuestión fundamental para la prevención y la reducción del riesgo de contagio. Entonces todo esto no es un mérito de los gobiernos, son cuestiones culturales que ocurrían antes. Otra cuestión importante, digamos, por la contaminación, Corea del Sur, Japón, China, ni hablar, como tienen mucha polución ambiental, las enfermedades respiratorias son algo muy frecuente. Entonces tienen una gran experiencia y han tenido ya antes epidemias de enfermedades respiratorias, con lo cual estaban muy preparados para responder a ese tipo de problemas en su sistema médico y en su cultura de que hay que cuidarse cuando uno tiene algo en los pulmones. Finalmente, también hay capacidades, digamos, de los países, capacidades, el planeamiento previo que venía de que ya les había pasado esto, o sea, a Taiwán se le murió más gente por el SARS que por el COVID. Bueno, ¿por qué? Y porque aprendieron por las malas, aprendieron con muertos, entonces, pero la próxima vez lo hicieron mejor. Y lo que se da en Corea y en Japón muy fuerte, ni hablar en China, es que tiene una capacidad industrial para poder responder en tiempo, en calidad y en cantidad cuando tienen que hacer testeos masivos, por ejemplo. Y cuando tienen que analizar miles y miles de test simultáneamente. Para eso hay que tener una infraestructura que no se resuelve en 15 días. Entonces, tener laboratorios, tener los hospitales y los médicos preparados para tratar ese tipo de enfermedades. Bueno, todo esto son las otras razones que le han permitido a estos países encarar con éxito la pandemia y no solamente el tema de seguir la geolocalización de los potencialmente enfermos. Muy bien, otra cuestión que me parece muy importante decir desde la ciencia política y que la verdad no está en el debate público. Entonces, después de las pandemias, e inclusive ya está pasando en varias democracias occidentales, las democracias como sistema, porque ahora se está hablando, ¿no?, de que los autoritarismos son más exitosos en luchar contra la pandemia. Vamos a ver, en primer lugar, ¿no?, yo cito por eso Taiwán, Corea, son democracias con libertad de prensa, libre mercado, etc. Y les ha ido muy bien. Pero sobre todo, ¿qué es la superioridad, digamos, del sistema democrático? En Estados Unidos, España e Italia, que les fue muy mal, ya hoy hay en proceso audiencias públicas para determinar la responsabilidad política de los funcionarios. ¿Y esto qué es lo que va a permitir? Les va a permitir aprender.
algo fundamental, porque está viendo ya las investigaciones del Congreso con respecto a qué hizo el Ejecutivo, están las investigaciones de la prensa, que ya empiezan a publicar información con respecto a quién tomó qué decisión y con qué información, justamente lo que permite identificar cuáles son los fallos y hacer las correcciones institucionales. Y también tenemos a la academia, nosotros, que son los que después vamos a tener acceso a la información para poder hacer un análisis, un diagnóstico y terminar en lo que siempre tenemos que terminar, en una propuesta para que esto no vuelva a pasar, mejorando la institucionalidad. Ahora, esto es posible en una democracia. Esto es también lo que está en discusión vanamente con China. En China nunca va a haber una discusión, una investigación independiente de nadie, porque solamente hay una versión de qué es lo que pasó. Entonces China no va a aprender institucionalmente. Si Xi hace las cosas diferentes es porque él lo piensa, pero no hay una institucionalidad que permita un punto de vista diferente. Y eso es una enorme diferencia en cuestiones como esta. Y finalmente, si alguno de los liderazgos, Boris Johnson, Bolsonaro, Trump, el que uno quiera ponerlo en palabras, digamos, o ponerlo en una persona en particular, la población considera que su liderazgo manejó inadecuadamente la crisis, tiene una forma fácil de removerlo. Esto en China no tiene ese mecanismo, porque no está previsto. Entonces, creo que son cosas para rescatar y valorar de la democracia, que nosotros siempre las damos como inherentes y asumidas, y nos compramos algún discurso de, no, bueno, pero el autoritarismo funciona para esta época de pandemias. Bueno, creo que eran cosas que hay que decir. Bueno, entonces, ¿cuáles son los impactos que tenemos que empezar a revisar de cara a nuestro rol desde las ciencias sociales? Entonces, la información privada, que efectivamente el acceso a información privada, por ejemplo, la salud, es un mecanismo necesario para luchar contra las pandemias. La gran pregunta es qué controles tiene que tener el Estado cuando accede a la información. Entonces, quizás es necesario ceder esos derechos para una cuestión de salud social. Bueno, la pregunta es, ¿con qué controles se maneja esa información? Hace mucho tiempo que el Estado viene avanzando, el Estado y las empresas vienen avanzando en el manejo de información, lo que antes se llamaba información privadísima. Bueno, la pregunta es, ¿con qué controles? ¿Hay que hacerlo? Quizás no es esa la discusión. Y dejo acá algunas preguntas que me parecen importantes. Entonces, vacunarse, por ejemplo, ¿es una obligación? Si uno, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Si uno no se vacuna, ¿comete un delito? ¿Es una infracción? ¿O simplemente no cumplió con una cuestión administrativa? Ocultar el contagio, ¿qué ha pasado? ¿Es un delito? Bueno, si uno tiene el riesgo de que gente muera, bueno, digamos, son cosas a repensar. Un tema muy interesante y que tiene implicancias internacionales, la fabricación de kits de diagnóstico. Si uno fabrica un kit y sale fallado, digamos, y no cumple con los estándares mínimos, ¿es negligencia criminal? Entonces, porque si una persona se le hace un test y le dice que dio negativo, y en realidad dio positivo, y contagió a su familia y gente muere porque ese kit no funcionó, ¿uno puede demandar al fabricante? ¿O puede demandar al Estado que certificó que ese producto era bueno? ¿Y si ese Estado es extranjero? Bueno, caso concreto de lo que ha pasado en varios países. Finalmente, y como reflexión lo digo, ¿qué actividades pasan a ser esenciales? Por ejemplo, el Congreso, ¿es una actividad esencial? Bueno, lo dejo como pregunta porque hay diferencias. Muy bien, vamos a las consecuencias. Yo voy a hacer con esto un rapidísimo peloteo y después por ahí, si hay interés en alguna pregunta, lo retomamos. Entonces, algunas de las consecuencias, primero está claro que va a haber una gran recesión mundial en las cuales se le equipara con la década del 30. Está claro que este año va a ser un año muy malo, las principales economías del mundo van a caer 2, 3, algunos hablan de 5 y hasta 7 puntos del Producto Bruto, lo cual es muy fuerte. Y esto ha llevado, hay una discusión muy fuerte, no sé, las relaciones internacionales, el Diogene Nye, ¿no? Que hablábamos de la interdependencia compleja. Hoy la interdependencia compleja está en un fuerte cuestionamiento, porque muchos países han descubierto que cuando necesitaban barbijos, kits de diagnóstico, respiradores, el único lugar disponible era China, que cada país era dependiente, era vulnerable a las importaciones de determinados productos sin los cuales no puede darle salud a su población. Entonces,
ustedes lo vieron con los famosos vuelos de aerolíneas argentinas, pero lo mismo pasa en Brasil, Estados Unidos, Alemania y Japón, todos tienen que mandar aviones a China en un mercado, en una especie de bazar de capitalismo salvaje, donde te cobran lo que sea para traer lo que vos necesitas. Entonces, frente a esa vulnerabilidad descubierta, que todo el mundo sabía que existía, pero ahora es mucho más notoria, y que ya era un proceso que venía cuestionado de antes, ahora muchos países grandes, muchos, estamos hablando de Estados Unidos particularmente, pero también Alemania, Francia, la India, Japón, Brasil, están diciendo, bueno, hay algunas capacidades industriales en las cuales no podemos depender de otros países. Y cuando se habla de otros países, en el 90% de los casos es no podemos depender de China, ¿no? Entonces, lo que están diciendo esos países es, por cuestiones de seguridad nacional, va a haber determinados insumos o industrias que van a ser consideradas estratégicas, como antes se consideraba, digamos, la fabricación de pólvora, ahora va a ser la fabricación de barbijos. Bueno, esta es toda una discusión que va a generar efectos importantes en los flujos de comercio y en los flujos de inversión a futuro. Todo esto, por eso yo lo pongo como pregunta, digamos, está claro que hay un revival, digamos, del nacionalismo económico, queda como un interrogante, o sea, los estados están haciendo políticas explícitas para favorecer la recuperación de ciertas capacidades industriales dentro de su territorio, queda ver qué van a hacer los otros grandes jugadores, que son las multinacionales. Las multinacionales tienen un esquema de toma de decisiones muy diferente a los estados, su foco son las ganancias, y si el mercado chino es donde viene la mayor parte de las ganancias, lo que importa es qué pasa en China y no lo que pasa en su casa matriz. Entonces, el otro gran efecto importante que todavía no es visible porque estamos adentro de casa, digamos, pero cuando salgamos lo vamos a empezar a notar, es lo que se llama la ruptura de las cadenas globales de abastecimiento. O sea, como China es el principal exportador, que cierren todas las fábricas de China durante 2 meses, tiene un efecto disruptivo enorme en la fabricación de todo en el mundo, porque uno de los procesos que generó una gran eficacia en la reducción de los costos de venta de los bienes fue la distribución de las cadenas globales en el mundo, en la cual donde cada país era el más eficiente, y ahí China fue uno de los grandes beneficios. Entonces, casi todo, la fabricación intensiva en mano de obra, intensiva en recursos naturales, intensiva en afectación al medio ambiente, se hacía en China. Ahora, cuando China no puede funcionar, entonces empresas en Alemania, Francia, Estados Unidos descubren que sin un subproducto, un tornillo, una cuerda que estaba en China, no pueden funcionar. Entonces esto no es solamente un problema de los estados, esto es un problema de las empresas. Cuando salgamos de la cuarentena y querramos ir a comprar una computadora, vamos a descubrir que en Garbarino están las que están en el estante, porque el almacén está vacío, y está vacío porque los barcos de China dejaron de llegar. Bueno, este es un problema muy importante, que es lo que genera que aunque salgamos de casa, las empresas no pueden empezar a funcionar inmediatamente. Y esto es parte de por qué el impacto económico va a ser tan grande. Bueno, las consecuencias de estos, en qué decisiones van a tomar las empresas para manejar esta vulnerabilidad, lo que se llama para mejorar la resiliencia de la cadena, probablemente va a llegar a una redistribución de las inversiones a nivel global, quizás en perjuicio de China y en beneficio de Vietnam, de México, Brasil. Bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores, pero lo que está claro es que se va a distribuir un poco mejor las inversiones y la producción. Bueno, y un tema para hablar es los efectos políticos y geopolíticos de esto. Bueno, ¿qué es lo que genera, digamos, una crisis económica tan importante como la que va a haber? Un aumento enorme de las asimetrías sociales, económicas y en algún punto también políticas. Entonces, va a aumentar la pobreza, va a aumentar todo lo malo que se les puede ocurrir, va a aumentar, así que lo decimos. Lo cual lleva una vez más a discutir, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? Entonces, otra vez va a haber probablemente una fuerte demanda del Estado de que intervenga para compensar estas asimetrías. Ahora, en los estados, en los países desarrollados, esto ya todos los países, Estados Unidos, Alemania, la India, todos han mandado grandes paquetes de rescate para hacer que esa crisis tenga una forma de corta lo más aguda posible, o sea, una caída fuerte y una recuperación muy fuerte. En base a, para lo que sirve el sistema financiero, para
compensar esos 2 meses, 3 meses de caída en los ingresos y volver rápidamente al punto inicial. Ahora, esto es los países que tienen capacidad de financiamiento. ¿Qué es lo que pasa con los individuos, las empresas y los países que no tienen capacidad de acceso al financiamiento? Bueno, va a ser un escalón lo que van a bajar y va a tener efectos muy fuertes. Entonces esto es el gran riesgo que amenaza a Sudamérica, Latinoamérica, digamos, de que los países bajen un escalón, digamos. Entonces esos 4, 5, 8 puntos del PBI que se pierdan no se recuperen y sea un nuevo techo para el año próximo. Y lo mismo, digamos, los 5, 10 puntos de población que caen en la pobreza, queden en la pobreza. La empresa que cierra, la persona que pierde su trabajo lo pierde, bueno, y esto sería muy grave. El factor diferenciación es la capacidad de financiar la crisis, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que está presionando a nivel local y a nivel internacional muy fuerte para nuevos roles del Estado, en los cuales si el Estado tiene espalda, es una situación, pero si el Estado no tiene espalda, como nos pasa a nosotros, estamos en una situación mucho más complicada. Porque la gran discusión, digamos, un colega hablaba acá, digamos, bueno, el regreso al estado del bienestar. Sí, pero el regreso al estado del bienestar en un país que está en default es como una contradicción muy fuerte. O sea, el Estado argentino no puede pagar sus compromisos previos y estamos discutiendo qué nuevos compromisos asumir. Bueno, ese es digamos, es una contradicción que la política tiene que encontrar una solución y cada país buscará una solución específica de cómo se financian eventualmente esos nuevos roles. Finalmente, trabajo, educación y salud a distancia. Es un poco lo que estamos haciendo y lo que nos está pasando a todos. Ahora, eso también es muy asimétrico. O sea, el que tiene acceso a computadora, el que tiene acceso a internet, el que sabe manejarlo, se puede seguir educando a distancia, puede acceder a salud a distancia, puede trabajar. Ahora, ¿qué pasa con los que no? Entonces eso va a generar una nueva presión, una vez más, para el rol del Estado o que alguien se encargue de la inclusión digital, la ciberprotección. O sea, si todos trabajamos a distancia y mandamos el producto de nuestro trabajo viaja por internet, el riesgo de que eso que es de valor, que viaja a través de internet, sea apropiado por alguien en el medio, se multiplica. Esto, que es un tema que en los países desarrollados se venía trabajando bastante, con muchos problemas, en los países sin garantías, o sea, no sé, les pregunto a todos ustedes, digamos, ¿quién tiene un antivirus legal en su computadora? ¿No? Ni hablar en el Estado. Bueno, todo esto es lo que desafía a estas nuevas formas de producción, de relación, que es posible, pero tiene obstáculos que hay que solucionar y que no está para nada claro cómo se van a hacer. Finalmente, el desafío político de la crisis económica y sanitaria. Entonces uno lo pone en Estados Unidos, pero va para cualquier país. O sea, en Estados Unidos creo que van por 80.000 muertos. Han muerto más gente en los últimos 3 meses en Estados Unidos que en toda la guerra de Vietnam. ¿Cuál va a ser el impacto de esto en la democracia? A algunos países se les irá para lo que yo planteaba en una mirada un poco optimista, digamos, para mejorar la democracia, para mejorar los liderazgos, para mejorar los mecanismos de política, o esto va a seguir en una deriva hacia el autoritarismo. Ya hemos hablado antes, digamos, de fin del año pasado, todas las revueltas sociales que había, con una caída de la economía que va a multiplicar la asimetría. ¿Qué podemos esperar? ¿Más conflictividad social o menos conflictividad social? Con estados con más demanda y más dificultades para reaccionar, ¿cuál es el escenario? Lo mencionaba los países del petróleo. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia una globalización selectiva, entonces, donde algunos estados se bajan de la globalización, o algunos sectores económicos se bajan de la globalización, vamos hacia una politización de las inversiones y el comercio, por esto del nacionalismo, la construcción de áreas de influencia. Bueno, ahí tenemos varias preguntas que por ahí después las podemos retomar. Entonces, los interrogantes que dejo, que son efectos, digamos, las crisis generan, Richard Haas escribió un artículo muy interesante en el cual habla de que las crisis lo que hacen es acelerar cambios que existían previamente. Entonces, digamos, no aparece nada nuevo, sino que se manifiestan cambios que ya existían. Entonces, esto del nacionalismo económico ya existía, entonces lo que pasa es que lo profundiza, lo acelera, le da más oportunidad en términos de legitimidad social. Ahora, las crisis también generan efectos nuevos, que esto es lo que es difícil de ver. Y este es el Relaciones Sociales muy atento a esos pequeños indicios de cuál es el cambio. Entonces yo mencionaba, estas
muertes, digamos, a gran escala, el miedo, el enojo de la gente, lo que nos pasa a todos encerrados, ¿cuál va a ser el efecto cultural y el efecto político de toda esta situación, de todas estas emocionalidades? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando salimos, ¿no? Va a ser muy interesante. Bueno, esta demanda de roles para el Estado, digamos, esta especie de morsa en la cual están el Estado de estos países, pero particularmente el de la Argentina, entre una demanda de roles, digamos, proporcionar derechos y garantías a sus ciudadanos, pero por otro lado, cómo financiarlo. Bueno, nadie parece tener muy claro cómo solucionar esto, pero es claramente una discusión muy fuerte que se viene. Finalmente, bueno, ¿qué instituciones globales para solucionar lo que claramente es un problema global? ¿Cómo lo vamos a manejar? Es cuestión de darle una vuelta de rosca a las instituciones existentes o vamos a crear nuevas instituciones. Bueno, nada, perdón, no sé cómo vamos de tiempo, horrible, pero bueno, estas son algunas de las preguntas. No te preocupes, muy interesante. Yo tengo una pregunta muy cortita, la pregunta es cortita, por ahí la respuesta es larga. Y después pasamos porque tenemos varias preguntas. Considerando que vos sos un experto en defensa y seguridad, y visto que hay cambios y continuidades en términos de pandemia, no vi en ninguna de las conclusiones nada que se refiera a quizás algún desafío para las Fuerzas Armadas, los roles de las Fuerzas Armadas, o algún cambio que genere en todo lo que es la defensa y la seguridad, tanto global como nacional. ¿Cómo lo verías en ese sentido? Mira, yo hace tiempo, digamos, con el tema de defensa, yo creo que las discusiones, y por eso lo puse en esos términos, es con respecto a los roles del Estado. Digamos, Okay. la defensa, el ejército, las Fuerzas Armadas son una agencia del Estado. En la Argentina estamos muy enredados con una discusión sobre qué agencia del Estado hace qué, con qué autoridad legal, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo que ordena la discusión es en los roles que le demandamos al Estado. Después, si lo hace, cuál agencia lo hace, es una cuestión técnica menor que no creo que tenga que estar ni en el debate público, creo que son cuestiones para nosotros, digamos, que le dedicamos un montón de tiempo, pero lo que ordena es cuál es la demanda pública, cuál es la decisión política. Entonces, si el Estado se encarga, bueno, después, y lo que en el mundo funciona es que las agencias del Estado cooperan entre sí, para no profundizar, yo sé a dónde va tu pregunta. Digamos, o sea, no va a ningún lado, solo porque veía que había un montón de pero cosas. Entiendo que va a las políticas públicas, pero como vimos, y como vos bien decís, y yo comparto plenamente, esta pandemia nos está demostrando que en todas las sociedades va a haber, tanto entre las sociedades como en el interior de las sociedades, muchas inequidades, y o sea, realmente se va a ver mucha pobreza, mucha inequidad, mucha hambruna, y esto va a tensionar la relación entre los gobernantes y los gobernados. Y eso es una evidencia desde la ciencia política, porque ya venía, vos lo mostrabas, los chalecos amarillos, Guayaquil, Quito, Chile, que estaban en el medio de un proceso de cambio político, cambio social, cuestionamientos a la autoridad. Entonces, de alguna manera, esto me parece que, como vos bien decís, y también dice Richard Haass, acelera cuestiones y procesos que van a profundizar grietas dentro de lo que son, por ejemplo, la cuestión de la accountability hacia los gobiernos, ¿no? Como vos bien decías. Entonces, me parece que también es el rol de la seguridad, por lo menos, tanto internacional como nacional, también creo que va a cambiar. Pero bueno, quiero dejar la palabra a Joana, así ya sé que tengo como 3 o 4 preguntas, nos quedan 15 minutos, así podemos analizarlas en conjunto. Muchas gracias, Luciana. Súper interesante lo que estábamos escuchando. Tengo varias preguntas. Vamos a empezar con una pregunta desde nuestro observatorio de defensa. Tengo a Matías Capobianco, que tiene varias preguntas. Le vamos a pedir que elija una, si le damos la oportunidad a todos para preguntar. Buenas tardes. Bueno, primero que nada quería agradecer a Jerónimo por la charla muy interesante, todos los conceptos que nos diste. Y yendo rápido a la pregunta, considerando que en el Cono Sur, desde la vuelta a la democracia en adelante y la redefinición legal del rol de las Fuerzas Armadas,
había un paradigma establecido de seguridad cooperativa, en el cual las hipótesis de conflicto con Brasil y Chile habían desaparecido. Bueno, ante la radical diferencia entre las políticas llevadas a cabo por estos tres países, ¿cómo ve el escenario y la supuesta vuelta de estos conflictos, sobre todo en las fronteras, con políticas sanitarias tan radicalmente diferentes? Mirá, a ver, no veo una conflictividad entre estados por las diferencias entre las políticas sanitarias. Digamos que hay que diferenciar, digamos, lo que son los conflictos entre políticos de los conflictos entre estados, ¿no? Esto es algo muy importante. Y acá me voy, para por ahí responder el fondo de tu pregunta, a un concepto que acuñó Lula, ¿no? Cuando Argentina, en la primera etapa de Néstor, digamos, tenía algunas políticas que descuidaban la relación con Brasil, o políticas unilaterales y qué sé yo, Lula acuñó una frase que la decía y la dijo en público, decía, con Argentina hay que tener paciencia estratégica, ¿no? Y con lo que decía, lo que quería decir era que Brasil tenía claro que Argentina era un socio estratégico, y había que tener paciencia con respecto a algunas expresiones y algunas políticas de la Argentina que perjudicaban a Brasil. Y Brasil tuvo paciencia estratégica y Argentina se acomodó y fuimos grandes socios de Brasil durante mucho tiempo de afinidad política. Entonces creo que tenemos que hacer lo mismo, digamos, está claro que es por ahí, digamos, o sea, la región es nuestro núcleo de partida para cualquier inserción internacional. Entonces, más allá de Bolsonaro, más allá de cualquier político coyuntural, Argentina es un socio estratégico de Brasil, Brasil es un socio estratégico de la Argentina. Mientras no perdamos eso de vista, y el establishment argentino y brasilero no lo pierde de vista, vamos a poder sobrevivir a los ocupantes transitorios del Poder Ejecutivo. Eso, pero yo, digamos, volviendo al origen de la pregunta, yo haría hincapié en, no es un conflicto entre estados. Nosotros no tenemos un conflicto con Brasil porque maneja la pandemia de otra forma. El conflicto entre estados es otra cosa, no es el caso, la Fuerza Armada no tiene absolutamente nada que ver. Esto es una dificultad entre políticos que puede llevar a un debate público más picante o menos picante, pero es otro tema, no es un problema entre estados. Muchas gracias, Jerónimo. Tengo otra pregunta de Ignacio Otranto Vasconés. Le voy a dar la palabra. ¿Está por ahí, Ignacio? Si no, la hago yo directamente. Ignacio quería quizás profundizar un poco en la cuestión del proteccionismo y nacionalismo económico, y cómo esto se relaciona con la Argentina en particular. Esa era la pregunta de Ignacio. A ver, todos los países hemos descubierto de una forma traumática que para poder cuidar a nuestra población necesitamos barbijos, respiradores, necesitamos de otros países. Esto, para los países, las grandes potencias, es una cuestión traumática, digamos. En Argentina, en los países digamos, menos desarrollados, estamos habituados a depender del comercio internacional. Está claro que no podemos hacer todo, con lo cual para nosotros es menos traumático. Entonces yo no veo en Argentina un recrudecimiento del nacionalismo económico por esta causa, digamos. Después podemos charlar por otras causas más internas, digamos, pero esta vinculación, lo que yo planteo es, a nivel de las grandes potencias, está en cuestionamiento lo que se llama la interdependencia, porque cada país ha aumentado su sensibilidad a depender de un país con el cual se lleva mal, que básicamente es China. Entonces, lo que está pasando a nivel internacional, ahora cuento un ejemplo, digamos, es que los países utilizan la interdependencia como mecanismo de presión hacia el otro. Esto que siempre ha pasado, ahora tiene un auge. Entonces, por ejemplo, Australia está pidiendo públicamente que se revise la responsabilidad del gobierno chino en la pandemia, entonces China le deja de comprar carne a Australia, como una sanción. Entonces esta interdependencia entre China y Australia, que venden carne, que los chinos necesitan comer carne y los australianos
le viene bien, digamos, de pronto pasa a ser una herramienta para solucionar una disputa y un mecanismo de presión. Este es el auge que está ocurriendo en el mundo y que creo que va a continuar, porque digamos, nosotros recordemos que estamos en el pico de la dependencia de China. Entonces, este lenguaje internacional, o el lenguaje de actores internacionales que estamos viendo de cuestionar el rol de China, es cuando todavía citan los aviones que vienen de China con los barbijos y los respiradores. En cuanto baje el pico de la crisis, vamos a ver cuál es el lenguaje y cuáles son las formas que utilizan para, digamos, barajar los costos de la pandemia, ¿no? Pero a eso iba mi afirmación. Es un tema muy largo, pero para contestar puntualmente. Muchísimas gracias. Y una pregunta más, si te parece, Luciana, antes de terminar, tenemos una pregunta de Jorge Rinaldi. Sí, cómo no. Jorge, no sé si Adelante. estás por ahí para hacerla. Si no Veo que hay un la- montón de docentes y profesores amigos, así que me imagino que lo están escuchando a Jerónimo y están diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué? Yo podría decir una cosa, y la veo a Lourdes. Está Fontana, A hay un ver, montón está. de profesores amigos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ahí ahí sí, sí. Jorge. Bueno, gracias. Perdón la molestia, pero no estoy todavía a tono con el sistema. Gracias, Jerónimo, por tus palabras. Y dentro de todo tu conferencia, mi intención era ver que si esto debería potenciar el rol del Mercosur, quizás incorporando más países todavía en una economía post-pandemia. ¿Qué opinión tenés al respecto? Muy corto, no tengo dudas, digamos, lo que decía un poquito antes, digamos, de que el Mercosur y la integración real, nosotros somos un país chiquito, un país pobre, con un gran potencial, pero lo cierto es que somos un país pobre, que somos un tomador de reglas internacionales, nosotros no tenemos capacidad de influir en las reglas internacionales, entonces lo único que hacemos es absorber los costos de lo que deciden los demás. Entonces es una cuestión fundamental y es la primera prioridad para la política exterior, es construir alianzas regionales que nos permitan, por la vinculación, digamos, y por la alianza, ocupar un lugar a nivel internacional que individualmente no vamos a poder ocupar nunca. Entonces, el Mercosur, sin duda, ampliar el Mercosur, sin duda. A mí me parece, digamos, que el acuerdo con la Unión Europea, digamos, bueno, tenemos que buscar aliados. Si no nos integramos con Europa, que tiene altos estándares laborales, medioambientales y qué sé yo, ¿con quién nos vamos a integrar? Ahora, lo que no me queda duda, y creo que a nadie le quedan muchas dudas, es la única discusión es con quién nos integramos. Solitos, sin alianzas, en este mundo que se viene muy complicado, no nos va a ir bien. Me parece que es clarísimo. Muchísimas gracias. No sé si Joy, ¿te hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Jero, yo justamente una de las cosas, hablando de temas de regionalismos, ¿no? Una de las cosas que también vemos como consecuencia es, como vos bien dijiste, de alguna manera una duda al multilateralismo en términos de organismos internacionales, que hay que repensarlos, y también algunas cuestiones de los regionalismos que estamos viendo en la Unión Europea, en nuestra región misma, con el Mercosur, con todo lo que está pasando en nuestra región, hoy también las cuestiones de Brasil, digamos, hay muchas cuestiones que lo estamos planteando y que estamos repensando, a ver, los estudiosos de regionalismos se deben estar agarrando la cabeza y están diciendo ahora hay que empezar a estudiar otra cosa o hay que estudiar, bueno, cómo reinventamos los regionalismos en este mundo post-pandemia, porque realmente lo que vemos son, como vos bien dijiste, quizás alianzas estratégicas temporales con intereses nacionales para salir cada uno de la crisis como pueda, con quien pueda y con quien pueda negociar mejores ventajas tanto comerciales como diplomáticas como políticas, me parece, en ese sentido. Te quiero agradecer muchísimo a vos y a todos ustedes por estar acá de vuelta en este número 22 o 21 de Café con el CEPI. Quiero agradecerte también por haber hecho las filminas, los PowerPoint, porque eso también nos deja muy marcado algunos conceptos y algunas cuestiones de las consecuencias y vislumbrar un poco
qué mundo vamos a visorar en la post-pandemia, y también dejarnos las preguntas que necesitamos hacernos. Creo que en este mundo vamos a tener más preguntas que respuestas, como vos bien dijiste, pero que nos tenemos que acostumbrar como cientistas políticos a hacer bien las preguntas para poder, por lo menos, a los decisores políticos, convencerlos cuando creemos que tenemos evidencias suficientes y necesarias para que alguna de las cuestiones más evidentes los tomen en serio y tomen medidas políticas, económicas y sociales de una manera más veloz, más eficiente y más productivas para nuestras sociedades. Te agradezco un montón, los espero mañana. Mañana vamos a tener a Daniel Blinder, vamos a estar hablando sobre geopolítica de nuevas tecnologías, vamos a estar hablando sobre muchas cuestiones de inteligencia artificial, muy interesante las cuestiones de Daniel, mañana también a las 7, así que Jero, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Yo acá me despido, son las 8, terminamos en punto, muy bien, aunque sé que están todos contentos que todos nos vamos a comer y vamos por lo menos a hacer la comida y hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Les agradezco un montón, te dejo a Jerónimo las últimas palabras de despedida. Bueno, agradecerles a todos la presencia, las preguntas, y creo que es lo que tenemos que hacer, digamos, esto es, digamos, lo que tenemos que lograr, y estos cafés que organiza Luciana, y yo vengo seguido a estos cafés, creo que cumplen un rol muy importante, digamos, que es esto de que el aislamiento físico no se transforme en aislamiento intelectual, ¿no? Hay que aprovechar, no podemos esperar a que pase la crisis para prepararnos, para ayudar a la toma de decisiones. Entonces este es el momento para investigar, para generar pensamiento crítico y generar propuestas. Así que agradecerles a todos, y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. La cuestión es adaptarnos a todos estos cambios, a defender también lo nuestro, que vamos a estar bien. Les mando un beso a todos, gracias, los espero mañana a las 7 de la tarde, otro café con el CEPI, con Daniel Blinder. Hasta luego.